Y buenas tardes, bienvenidos este miércoles 26 de agosto de 2020, aún en algunos lugares en cuarentena, en algunos lugares como que va a llover, en otros que debe estar lloviendo, en otros que ya debe haber un poquito de sol, para compartir nuevamente en un nuevo capítulo de Intersubjetivo, la entrevista de Coherencia Médica. Esta vez nos acompaña el doctor Fernando Schifferli, que es médico neurólogo y especialista en sueño, quien se junta hoy día para conversar un poquito de la medicina de bosque. Y como cada semana nos acompaña también el doctor Andrés Ojino. ¿Cómo está, Andrés? Bienvenido. Gracias y buenas tardes. Aquí en Intersubjetivo, muy contento. Es nuestro quinto programa. Realmente lo hemos pasado muy bien. Está siendo una experiencia muy interesante y entretenida, ¿ya? 6 de la tarde, 21 minutos. Cada vez más chascones a propósito. Tú estás más barbón y yo estoy más chascón. ¿Qué te parece? Con la cuarentena, Con la cuarentena. Ya iremos a arreglarnos las pelucas un ratito. ¿Ah? Claro. Sí, y justamente, bueno, hoy día tenemos un invitado muy especial porque, bueno, yo ubicaba, le decía a Fernando que nosotros no nos conocemos en persona y lo ubicaba a través de Ivo por el tema de la medicina del sueño. Y cuando empecé a indagar un poquito, aparecía el tema de la medicina de bosque. ¿Ya? Y ahí yo dije, oye, este tema tenemos que conversarlo también, ¿ah? Porque se ha tratado un poquito de manera, yo diría, un poco superficial en algunas revistas, hablan de terapia de bosque, hablan de la caminata, ¿ah? Pero de alguna manera, una mención desde una perspectiva científica o sistemática, no contamos tanto con eso. Así que va a ser súper interesante conversar sobre este tema también. Así que bienvenido, Fernando. Ahí invitarte a que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu interés, cómo han sido tus primeros pasos en esta búsqueda, en este entusiasmo vinculado a la medicina de bosque. Bien, hola, buenas tardes a todos, a Andrés, a Ivo, a mi compadre Óscar Solar, que estaba por ahí también en algún lugar visitando la página. Bueno, yo no sé si ¿me veo yo ahí o no? Sí, No se ve nada. Sí, te vemos perfecto. No sé lo que estoy haciendo. Sí. No sé lo que estoy haciendo. Bueno, mira, mi interés en esto, recién estaba en brazos, yo a esta hora saco un rato a mi pavo real, porque tengo un pavito real aquí en mi parcela, y lo iba a traer para acá, para presentárselo, porque lo traigo, le doy comida, viene donde mí, yo le digo pavito lindo, viene, y después se va, y me cuesta poco me cuesta tomarlo, porque en realidad nos hemos hecho amigos, ¿no? La Carmen Gloria me dice que prefiere más, que prefiero más el pavo o ella. Bueno, yo nací en el campo prácticamente. Yo viví, o sea, no nací directamente en el campo, sino que en un pueblo que se llama Victoria, ahora es ciudad, pero me fui a vivir al campo. Soy hijo de mis ancestros eran oriundos de Suiza, y entonces ahí vivíamos entre los mapuches. O sea, el Estado chileno puso a suizos, italianos, belgas, pero fundamentalmente a suizos, para atajar la ida de los mapuches hacia el norte. Entonces, por abajo ya estaban los alemanes, y por el norte había que poner una banda de extranjeros, y entonces pusieron a los suizos fundamentalmente, traídos en 1982 y 84. ¿eh? Ahí llegaron más o menos 20.000 suizos. De tal manera que ahí, entre medio de los mapuches, vivíamos nosotros con una parcela que se pagó al Estado chileno, de 40 hectáreas, que equivale a 1 hectárea en producción, equivale a 1 hectárea en Quillota, o sea, a 10.000 metros cuadrados.
pero allá son 60.000 metros cuadrados, equivale acá en Quillota a 1 hectárea. Yo estoy en este momento en Quillota. De tal manera que eran bosques y ahí se construyó una casa, ¿no? Yo viví en esa casa, me intoxiqué con parafina al año y medio, tuve un enfisema totalmente grave porque la pleura se me reventó, tuve un enfisema generalizado, los médicos de Victoria me mandaron a mis padres con la guagua al campo para que muriera en el campo. Tenía familiares yo en Victoria, donde había nacido, y me llevaron a otro hospital, a Traiguén, donde estaba el doctor Lino Estaño, que era en esa localidad era muy querido, hasta de Santiago mandaban internos para allá, en pediatría. Y le dijo ahí, quédese ahí, señora, le dijo a mi mamá, a ver si se salva. Usted se queda aquí, en el hospital, con su hijo. 15 días estuve y me salvé. Dicen que no veía los ojos, dicen que no tenía boca, dicen que no tenía nariz prácticamente casi. O sea, que era una sola bola de aire bajo subcutáneo. Entonces, bueno, y ahí vivimos en un bosque, teníamos un bosque natural en el campito ese, un bosque de 5 hectáreas, donde íbamos a reposar y íbamos a caminar, un bosque nativo con árboles como muchos yeuques, que casi no se conoce, por ahí, y en contacto con los mapuches. Había una coincidencia con los suizos, entre los mapuches y los suizos. Los mapuches decían que si yo saco 2 ramas del árbol y necesito una sola para calentarme, yo puedo ser castigado por mi Dios, por el Dios que tiene la cosmovisión mapuche. ¿Ah? Que no me voy a explayar con nombres extraños en este momento, pero extraños para ustedes, deberíamos conocerlos todos. Pero bueno, no es así. Los mapuches aprendieron español y nosotros no aprendimos mapuche. Entonces, si yo saco 2 ramas y ocupo una, y sé que voy a ocupar una, me castiga Dios. Y los suizos decían, cada vez que usted va a botar un árbol, tiene que haber plantado 2 ya. Tiene que ya haber plantado 2. Y me llamó la atención la primera vez que fui a Suiza, porque en algunos parques tienen numerados los árboles. Están numerados todos los árboles. Bueno, entonces yo nací en la naturaleza, viví con los mapuches durante 18 años y después me fui a trabajar a Curanilagua, a la zona del Carbón, donde había mucho mapuche, en Tirúa, en toda esa parte. Estábamos a cargo de los 5 hospitales, en la parte obstétrica me dediqué yo. Y había ciertas cosas que siempre estaban en mí con la naturaleza. Ahora estoy en una parcela, arranchado, arrancando de la ciudad. Y aquí disfrutando de eso. Felizmente vendí mi consulta y ya estoy aquí en la parcelita, sin saber que venía este momento. Bueno, eso es lo que le puedo decir, porque de dónde arranca mi... Además, cuando estuve estudiando en Valdivia, había un sanatorio, que es Sanatorio Santa Elisa, que era en San José de Mariquina, que hacía muchas terapias naturales de origen, o sea, con la escuela alemana, de la cual yo participé muchas veces también. Participé y me iba a dar baños, etc. Y hicimos terapia en ese tiempo natural. En el campo vivíamos natural. Yo me eduqué, partí mis estudios en Rariruca, y en Rariruca, que es un pueblo que casi no existe, cerca de Curacautín, estaba la escuela, que era un molino de
una bodega de molino de harina que quedaba 1,5 kilómetros del pueblito, y muchas veces nos echaban adentro nosotros, los estudiantes de primero y segundo básico, porque al frente, del otro lado del canal que había, porque era un molino con turbina, estaba el puma, y lo veíamos muchas veces, nosotros vimos muchas veces el puma ahí instalado al otro lado del canal, y nosotros nos mandaban a encerrarnos por responsabilidad de los profesores. Entonces, yo aprendí a vivir en la inclemencia Y cuando el penúltimo día que yo me fui de ese pueblo, Carlos Casanova, que era uno maceteado, tenía 7 años y yo tenía compañeros de 23 años en primero básico, pero ya en tercero básico, Carlos Casanova había muerto a un puma de un palo en la cabeza a mediodía, que se lo encontró durmiendo, y lo paseaba por el pueblo colgando en su espalda al puma. Ese fue el penúltimo día que yo estuve en ese pueblo. De tal manera que teníamos un cierto contacto con la naturaleza. Yo tenía siempre contacto con la naturaleza. Eso. Y los mapuches tienen mucha cosa en la naturaleza. Ahora salió en Japón toda la técnica, ¿no es cierto?, de la bosque, de la terapia de bosque, ¿no es cierto?, del Shinrin-yoku, que es terapia de bosque, que desde el año 82 en Japón ya está acuñada la terminología, que significa baño de bosque o aurora, o llenarse de la vitalidad del bosque. Disculpa, Fernando, antes de pasar a eso, porque ya es como el tema principal, me gustaría saber una cosita. En el tiempo en que estuviste en la universidad estudiando medicina y después pasar a la neurología, ¿ya? Sí. ¿Qué pasó con ese contacto? Porque, o sea, tú me estás contando que de alguna manera tuviste experiencias con medicina natural desde muy pequeño. Sí. Bueno, mira, habían bueno, siempre mi mamá lo practicaba. De hecho, nosotros teníamos una posta, o sea, había una pequeña posta mis padres tuvieron ahí una pequeña posta para poder colocar inyecciones, y atendíamos a 4 reducciones mapuche nosotros con la postita. ¿Ah? También participamos de los machitunes y de los guiñatunes, porque éramos muy queridos. Mi padre era muy querido por los mapuches, aunque al cumplirse 10 años de fallecido mi padre, cuando ya no era de nosotros la casa, se quemó, la quemaron. Justo el día en que falleció, a los 10 años, 0 días, contaron, y a ese día quemaron la casa porque ya no era de nosotros, y realmente ellos siempre teníamos muy buenos contactos con ellos. En medicina sí habíamos ciertas cosas. Por ejemplo, fuimos muy amigos desde el segundo año de medicina, tercer año, con un médico naturópata que es Pedro Silva. Pedro Silva, y él también se aficionaba en ese tiempo a la neurología, y compartíamos muchas inquietudes en común con Pedro. Y ahí entrando un poquito en el tema, ¿cuándo fue la primera vez que viste algo así más médico en relación a los bosques y te sorprendió o te llamó la atención, que tú recuerdes así haber visto en algún paper o en algún comentario de alguien? Bueno, yo siempre cuando iba a mis vacaciones me quedaba todo el día, toda una tarde mirando y acostado, y dormía siesta debajo de los bosques, debajo de los árboles, en una capa y un colchón de musgos. Así es que eso lo practiqué después en el sur, en Valdivia, pero la terapia de bosques propiamente tal,
como terapia de bosque, ya se instala en Japón alrededor del año 82 y posteriormente, bueno, leí siempre textos de medicina natural. Cuando fui hace unos años a Nueva York, me llamó la atención una cosa, que como norma, en los años 1800, todos los hospitales estaban ubicados cerca del National Park en Nueva York, porque en los recreos, en las áreas, para sanarse, era necesario ir a hacer paseos también de bosque, y ahí vi yo 3 hospitales que estaban cerquita, ¿no es cierto?, del National Park. Yo fui al National Park y ahí pasamos entre medio de 3 hospitales. Así que estaba eso ya instalado desde el año 1800, además que acá, bueno, Sergio Castillo de Curacautín, mira, yo vivía en Rariruca, Sergio Castillo, y estuve mucho tiempo, y en el lago, en la laguna, donde nace el Biobío, ¿cómo se llama la laguna? Se murió un amigo que era muy amigo, que era Guillermo Espinosa, por salvar unas chicas. Y salvó a una y se fue con 2, se murió. Bueno, entonces, y calma en la laguna. Entonces, además el hospital de Peña Blanca, el hospital de Putaendo, el hospital de Valparaíso, eran centros donde se practicaba la naturaleza, también después del almuerzo y todo eso para sanarse de la tuberculosis y de los problemas cardíacos. No sé si recuerdan ustedes en la historia de la medicina, pero el hospital de Putaendo, de Peña Blanca, etc. O sea, eso está dentro de nuestra historia. Está. ¿Ah? Que eso ha estado presente de siempre en la historia de la medicina. Sí. Así es. El sistema hipocrático está ahí por todos lados. Ahora, ¿por qué yo pregunto tanto esto un poco? Perdón, porque de alguna manera en este momento ciertas terapias que son llamadas como medicinas blandas las asocian como a temas de sugestión, como a temas de salir al bosque porque es entretenido, porque está asociado al bienestar, pero no se toca de una manera como una indicación terapéutica precisa, que es lo que tengo entendido que ya se está haciendo. Sí. Bueno, de hecho hay congresos internacionales, ya van como 20 congresos internacionales de la medicina de la foresta. Forest Medicine. No, no tenía idea. Qué lindo, no tenía idea. Sí, ahora, en los países donde más se ha desarrollado, partió esto en Japón, como ya con estudios bastante incluso han medido el flujo sanguíneo cerebral en los hemisferios frontales cuando están en la terapia de bosque, más o menos para que tú te hagas una imaginación, electroencefalograma, flujo sanguíneo cerebral en el cerebro de las personas que están, los test del sistema nervioso neurovegetativo, los test de respiración, los test de ansiedad y de depresión. Todo eso se ha evaluado en muchas de estas, en Japón, en China, en Estados Unidos, en Canadá y un poquito en España, un poquitito en Suiza, aunque hay un hotel que se dedica un poquitito a esto, pero no tanto, más que nada al hotel, se dedica al hotel, un poco bueno, yo tengo también, practico también Watsu, Aqua Relax y eso son áreas que ya hace más de 10 años, 15 años que estoy practicando cuando puedo un poco de Watsu, Aqua Relax y en las termas también he sido muy amigo de las termas. De hecho, cuando me casé, la primera vez que me casé siendo estudiante de medicina, me fui a las termas de Manzanar.
que están en Curacautina hacia allá al fondo, en invierno. Así es que siempre ha estado un poquitito de la mano con la práctica de la medicina. Y cuéntame una cosa, bueno, en el periodo de... Ivo, ¿quieres preguntar algo? No, dale. Siempre me empiezo a poner así. No, sí, te interrumpo. Oye, mira, lo que pasa es que yo tengo un gran amigo mío, es neurólogo y neurocirujano, ¿ya? Pero yo no decía el nombre, por supuesto, ¿ya? Y en general no he conocido neurólogos tan abiertos a estos temas, ¿ya? Porque son más precisos, más concretos, más como objetivos. Y de alguna manera la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con cómo si la neurología se ha acercado a este tema. La neurología ha tomado esta medicina. ¿En qué está en ese sentido? Como medicina, sí y no. Hay áreas de la medicina que sí. Por ejemplo, en Santiago hay un neurólogo que hace acupuntura, ¿no es cierto? Hay toda la parte de medicina oriental también está muy ligada de hecho, toda la medicina china se basaba mucho en los cambios climáticos, en los puntos, ¿no es cierto? Todo esto, sí hay áreas, todo lo que es desde la neurobiología, todos los fundamentos de las endorfinas y de los puntos de acupuntura que se hicieron, o sea, este traspaso de la aguja al aparato eléctrico para acupuntura es un poco electrofisiología. Y se determinó que también servía a través de la medición de endorfinas y de otras sustancias. Pero eso a nivel de neurociencia, no a través de la clínica, no mucho a través de la clínica. Eso es básicamente la neurociencia. Yo creo que la práctica de la medicina en Chile está un poquitito atrasada en la parte biológica, porque nosotros los neurólogos nos hemos ido a la UCI a rescatar el cerebro reptiliano y no a buscar el cerebro al mamífero ni el ser humano, porque ¿qué se ve en la UCI? Se ven los signos vitales, el puro tronco cerebral, solo reptil. Mientras tú eres reptil y reptil sano, pero todo lo que pasa de lo que es afectividad, todo lo que pasa de lo que es corteza cerebral, si el tipo discierne o no discierne, qué pasa con los familiares, eso está sellado con una puerta extraordinariamente hermética. Hay un hermetismo en la UCI con respecto a todo lo que es el cerebro mamífero y humano. No se permite que haya un escape por ese lado. Pero bueno, esa situación, estamos viviendo así, eso también da un poco de plata, los sistemas de salud lo propagan y se buscan eso. Entonces, no sé, estamos diversificados, ¿te ves? Sí. Me mataste con los reptiles sanos, eso sí. Me mataste con los reptiles sanos a propósito. Está bueno eso, está muy bueno. Y ahora me ha tocado esta semana que mi abuelo tuvo un accidente vascular y me ha tocado vivir toda esa neurología reptiliana así muy de cerca. Yeah. Sí, es terrible. Es terrible. Y la cantidad de exámenes. Es terrible, es terrible. Hoy día, además, el miedo por ejercer la medicina, el miedo de equivocarse. Y yo creo que nos equivocamos más cuando nos metemos mucho en la especialización y no vemos el entorno. No vemos el entorno, no vemos el cuerpo humano en su totalidad. No. O el medio ambiente, o lo que pasa es como, bueno, es así.
Yo tengo dos preguntas. Ivo, ¿tú tienes una pregunta ahora? No, pero, o sea, tengo una pregunta, pero la guardo para después. La guardé, perfecto, porque en el fondo ya ahora entendiendo entonces que, claro, que los estudios son principalmente neurociencias, que efectivamente las neurociencias ha contribuido mucho a explicar muchas formas de terapias complementarias ahora. Entonces, la pregunta sería ahora, para que la gente entienda, ¿qué sería una terapia de bosque? Porque de hecho una persona me escribió ayer, no entendía a qué me refería con terapia de bosque o baño de bosque. Y la segunda pregunta sería, ¿en qué casos está indicado una terapia de bosque? Bueno, mira, esto es terapia de bosque, también puede ser de agua, puede ser de bosque, de lo verde, terapia verde también. Todo eso nos hace más saludables. Está comprobado. Claro, un paciente que está en la UCI no se le puede llevar al bosque, aunque quizás se salve más rápido. Aunque quizás se salve más rápido. Es posible. Está probado por las sustancias que secretan los árboles y los podemos oler cuando ha llovido. Por ejemplo, ahora que ha llovido, si uno se acerca a un parque, hay un olor. Ese olor, hay unas sustancias que expelen ese olor y eso estimula el sistema inmunológico. Si tú miras a las hojas de los árboles, cómo se mueven con el viento, es como ver la llama y puedes hacer una sesión de mindfulness. Y la tienes ahí con el movimiento y el sonido de las hojas de los árboles. Leer en las hojas de los árboles, si no es necesario ir a gran cosa. Pero se han hecho experimentos de pasear por la ciudad y pasear por el campo, donde hay árboles y los parámetros son totalmente distintos en inmunología, en la presión arterial, en el nivel de estrés, en el humor, en la capacidad de concentración, en los niños con déficit atencional. La Universidad de Pittsburgh hizo un estudio hace 15 años atrás y ha seguido haciendo otros, y en Harvard también, que se les lleva a los bosques y mejoran a los 15 días haciéndole clases en las parcelas, en los campos, ¿no? Las haciendas que ellos llaman, ¿no? Pero ahí se les hace clase. A los 3 semanas, el 80% de los trastornos de déficit atencional con hiperquinesia mejoran. Ya no tienen los índices de trastorno de déficit atencional con hiperquinesia. También acelera la recuperación de la cirugía y aumenta el nivel de energía y mejora el sueño. Mejora el sueño. Es extraordinario. Pero eso se ha comparado con las mismas personas en la ciudad haciéndolo. Ahora, ¿cuánto tiempo? Basta media hora 3 veces a la semana. Lo ideal serían 2 días en el mes. Haber dormido 2 días en el campo o donde haya árboles. Eso sería lo ideal. Haber pasado 2 días, o sea, 2 noches y 2 días. Y 2 días. Eso sería lo ideal. En el mes. Mira qué interesante. Si pone esa línea, entonces, sí, yo quería como de alguna manera a dar el espacio, hablar como del comentario de la reflexión del rol del cuidado de los bosques como en los territorios, porque es un vínculo ahí como, hay tantas imágenes de la salud y los bosques, como lo que tú contabas ahí en Nueva York, en la medicina hipocrática, estos estudios de que basta con estar media hora 3 veces a la semana en un bosque o estar 2 días dentro del periodo de un mes, lo que ocurre con el acceso al bosque. Pues ahí me alegraba mucho que hay ahora toda una iniciativa de armar un gran parque metropolitano vinculado
a la zona andina de acá de la región metropolitana. Y también siempre he tenido este tema con la deforestación de la ciudad, con cómo vamos sacando los árboles y haciendo un paisaje, un escenario donde hay mucho más cemento y cosas estéticas, pero menos árboles. Entonces, ahí no, me gustaría estar ahí como entrepensando la reflexión y todo, que me dejaste un poco impactado con los datos. Que ahí uno piensa que dedicarle media hora a algo 3 veces a la semana es súper realista, pero ahí el tema está en llegar al bosque, pues, como que si uno tuviera el bosque así al lado del hospital, uno baja y entra, pero estamos en un escenario distinto y no sé si quizás ni tenga, pero como un comentario en torno a ese tema, como más de los territorios, del cuidado de los bosques, ahí nos compartía Natalia unas imágenes de un congreso que hubo hace poco y mucha de la gente de ese congreso que hace el Instituto de Terapia de Foresta, como nos contabas tú, que se hablaba de medicina de foresta, era un encuentro con una fuerte participación de CONAF. Entonces ahí me sorprende cómo de pronto estos espacios que no tienen que ver directamente con la salud están impulsando toda esta capacidad sanitaria que tiene nuestra naturaleza. Así es. Mira, bueno, las fitoncidas, que son antibacterianas y antifúngicas, que son las sustancias que expelen los... se han determinado, son las responsables de que la actividad de los natural killers, que son los glóbulos blancos especializados en defendernos, al estar 3 días y 2 noches en un bosque, tienen un efecto que dura más de 30 días. Buenísimo. Medido. Entonces, eso está medido. Bueno, también decía mi compadre Oscar Solar ahí en un chat que los celtas, efectivamente, los celtas tenían también y tienen una verdadera no religión, pero sí tradición, ¿no es cierto?, de ir a sacar los ramos de un árbol que es que para ellos es toda una tradición milenaria y después ¿cómo se llama? Existe aquí el árbol, pero es totalmente distinto. Allá es un hongo que es que se usa para el cáncer. ¿Cómo se llama? Estaba hablando sobre el muérdago. Muérdago. Y el muérdago allá, los celtas lo cultivaban, lo tenían como endiosado, ¿eh? Pero es un musgo allá, no es acá el muérdago es un árbol. ¿Eh? Otro día hablamos sobre ese tema a propósito, ¿eh? Es todo un tema el muérdago. Claro. Efectivamente, tú lo que acabas de decir, los druidas, para ser más preciso, que serían como los, comillas, chamanes de la cultura celta, efectivamente consideraban que árboles como el roble, que es súper importante, que es parasitado por esta planta, esta planta que es el Viscum album, el muérdago, tenía y tiene propiedades terapéuticas claramente definidas. En este caso, como yo estoy en la medicina antroposófica, el muérdago es como una planta estrella, aunque se usa efectivamente en temas oncológicos y también en temas de inmunidad disminuida. Eso y está súper estudiado también. Y en Chile lo que tenemos nosotros es una variedad que no es muérdago, que es un tristelix, se llama, que sería el quintral. El quintral, que tendría como propiedades que también se ha estudiado como un posible inmunoestimulante que está por verse, claro. A propósito, ¿no? Claro, el que te mata los árboles ese. Y lo que ocurre es que sí, se está estudiando esa parte. Ahora, hay universidades, por ejemplo, la Universidad de Washington tiene un área de silvicultura urbana y beneficios humanos. La Universidad de Illinois también tiene
un laboratorio de paisajes y salud humana adicional, un departamento. Aquí no lo tenemos, a pesar de que nosotros tenemos ¿qué definición más pura que ser mapuche? Mapuche es el hombre de la tierra, es el hombre del bosque, es el hombre de la tierra. Se identifica, está en sus genes. Entonces, eso está ahí, pero no lo hemos tenido, no lo hemos sabido aprovechar. Hay una mapuche, una machi, que es Paola Aroca, que yo la conozco, he estado con ella conversando y también en alguna terapia, que tiene unas cabañas en Valdivia, que es Calfugen, que tiene y se dedica a los paseos de bosque con la orientación mapuche. Tiene unas lindas cabañas ahí en Corral, más o menos, calfurgel.cl. Ella se dedicó a esa. Ella es una de las machis más jóvenes que yo conozco, muy activa. Estuvo como 15 años en Suiza viviendo, antes de que la impusieran como machi acá. Así que tiene una cultura muy vasta. Es una machi muy poderosa desde el punto de vista cultural. Mira qué interesante. O sea, tenemos algunas cosas. Sí, tenemos mucho por hacer. A propósito, ya yo creo que están saliendo ideas nuevas a partir de esto, ¿no? A propósito de nuestros cursos de botánica, que hacemos cursos de botánica con el instituto, y yo creo que con esto pueden hacer nuevas ideas de trabajo súper interesantes. Así que vamos a tener que hablar de algunas cositas después. Oye, hay unas preguntas, aprovechemos de hacerlas. ¿Sí? Queda un espacio, si quieres comentar algo más, Andrés, queda espacio para una pregunta más antes de abrir las preguntas del público. No, es que bueno, realmente yo no me he metido en este tema, específicamente del bosque, yo me he metido más en la fitoterapia, pero me sorprende, bueno, que haya una revista, voy a ver si voy a buscarla, la revista de medicina del bosque, eso lo encuentro maravilloso. Y la potencia de Japón dentro del escenario también. Y la potencia de Japón, claro, que me toca muy de cerca a mí por un tema familiar. No, y los japoneses son muy exhaustivos para el trabajo, son tremendamente metodológicos, no se pierden, no se les va un detalle. ¿No es cierto, Diego? Sí. Esta pregunta, con eso abrimos las preguntas que nos encontramos contigo, Fernando, hace unos meses, y tenía un libro muy interesante que de alguna manera recopilaba el tema de la medicina de bosque con varios autores, con varios trabajos. Si quisieras contarnos un poquito de ese libro, y con eso abrimos a las preguntas de la gente que nos está acompañando hoy día. Bueno, mira, lo tengo por ahí, no lo encontré, tengo varios, tengo varios, por ejemplo, hay uno que es más filosófico, filosofía natural, no sé si se ve o no. ¿No se ve? ¿No se ve? No, pero yo lo comparto, ahí se está como enfocando. Filosofía natural, este es uno, pero... ¿Y ese filosofía natural de quién es? Que lo puedo compartir ahí por el... ese es de Paul Feyerabend, pero ese es de filosofía, no es... ¿Sí? Feyer, con Y, Feyerabend. Compartiendo para que la gente ahí lo pueda mirar. Mira, ahí lo tenía, que no sé dónde se quedó. Tengo varios, pero uno de ellos es, por ejemplo, que es Florence Williams. ¿Ya? ¿Y cuál te recomendarías como para el primero? La dosis natural, está bueno ese. Sí. Partiría yo con este. Hay otro, además, que no lo encontré, o sea, no sabía que... Pero sí, hay otro que tengo, otros más, pero no lo tengo a mano.
Sí, pero con ese dato ya tenemos ahí algo para compartir a la gente que quede motivada con este tema. Y bueno, y hoy día en Forest Medicine está absolutamente, digamos, por internet. Ahora uno busca muchas cosas, sí, y están ahí, ¿no? Entonces, ahí abrimos la pregunta para el público. Acá hay unas preguntas de tu pueblo, que después ahí se recuperó el nombre cuando te saludaba Sergio Castillo. Sergio Castillo, vivió en Sí, ahí Natalia nos compartió lo del encuentro, que ella había participado. Después Alejandro comenta que el bosque de alguna manera renacemos. Ahí yo siento que esa imagen como de renacer se acerca mucho a lo que tú nos comentas, tanto en tus experiencias personales como en estas investigaciones que has estado revisando. Luego Oscar toma este tema de los celtas que habíamos comentado ahí con Andrés. Y acá pregunta Oscar si sabe algo de árboles específicos para ciertas enfermedades, si has leído algo así como en torno a los tipos de árboles y la salud. Bueno, el más conocido así a nivel mundial es el muérdago, pero además, o sea, digamos que existiría. Bueno, yo te voy a decir que lo que yo he vivido, más que de lo que he sabido, si tú, por ejemplo, tienes diarrea y quieres tomar, tiene algo para la diarrea, aquí en Chile tenemos el maqui. El maqui nosotros lo usamos en el campo, hasta las hojas y el fruto del maqui, y si tú tomas maqui te pones estítico, y si lo comes con las pepas también, y nosotros también se lo dábamos en mi campo, cuando éramos niños, se lo dábamos a los animales que tenían, a las vacas que tenían diarrea. Y una botella le enchufábamos por la boca y adiós diarrea. El maqui es muy terapéutico. Después, nosotros también, para ese mismo efecto, a veces usamos la corteza del encino. Otro fruto, ¿no? Bueno, ustedes saben más, aquel que se dedica a fitoterapia sabe mucho más de esto que yo mismo. Pero yo lo viví eso, porque no teníamos otra cosa. Mi madre se enfermó en Raliruca de una gripe que mató a 22.000 personas en Chile en el año 57, y a puras agüitas estuvimos cuidándola 15 días porque estuvo grave. No teníamos otra posibilidad, y ahí murieron 22.000 personas en Chile el año 57. Si ustedes revisan pestes en Chile el año 1957, y ahí teníamos 7 millones de habitantes. Yo creo, perdón, que la pregunta tal vez que hicieron más tiene que ver con, no como fitoterapia, sino si hay ciertos árboles que uno puede visitar, o ciertos bosques que uno puede visitar, si están asociados a ciertas infecciones más que tal vez el aroma del alerce, por ejemplo, es muy bueno. El aroma del pino, el aroma del alerce, lo usan mucho en Japón también. Me decía el Oscar ahí que habían árboles como, por ejemplo, cuando llegaron acá los colonos y venían sangrando de las encías y con falta de carencia, con hipovitaminosis, le dieron canelo y se sanaba la gente, los expedicionarios, ¿no? El canelo es muy importante. Todos estos árboles naturales, muchos de ellos tienen propiedades extraordinarias, extraordinarias muchas veces. No sé, Andrés, si te gustaría compartir esta imagen ahí que tiene la antroposofía con el muérdago en diferentes árboles. Si te gustaría bueno, yo creo que es un poquito la imagen que complementa lo que compartía Fernando. Sí, bueno. Lo de Oscar. Claro. Primero, para que se entienda, el muérdago es una planta parásita, en realidad se le llama hemiparásita porque no en general no tiende a matar al huésped.
¿ya? Porque la forma de inserción que tiene esta planta no llega a ser tan invasiva como si fuera el quintral, ¿ya? Entonces se le llama hemiparásita a esta planta. Entonces es un poquito menos agresiva, pero yo sé que hay árboles que son destruidos por el muérdago, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? La imagen del muérdago es muy particular porque es una planta que desobedece todas las leyes naturales de las plantas. Es una planta que nunca se diferencia en términos de sus hojas. Tiene hojas que son como si fueran eternamente embrionarias, como hojas primordiales. Es una planta que florece y fructifica en momentos que no tienen nada que ver con las plantas tradicionales. De hecho, puede fructificar en invierno. Es bastante diferente. Es una planta que cuando es verano rehuye la luz y cuando es invierno lo hace, es al revés. Tampoco es una planta que no le interesa la fuerza de la gravedad, por lo tanto ella se expande como si fuera una pelota y es una expansión radial, o sea, no sigue la imagen contragravedad de las plantas tradicionales. Y en ese sentido, la imagen que se da en la medicina antroposófica es que el muérdago es un representante del cáncer como imagen, ¿no? Como una enfermedad donde hay células que son embrionarias, que no se diferencian, una planta que es anárquica, una enfermedad que es anárquica totalmente, que se independiza del resto del organismo, y también en términos biológicos sintetiza dos sustancias que en diferentes concentraciones tienen efectos que son citotóxicos, se les llama, que matan células peligrosas, células de cáncer, y en otras dosis que son más pequeñas tienen un efecto inmunoestimulante. O sea, eso es súper importante. Y también en la mitología vikinga se habla sobre el muérdago como una planta que mata al dios Sol, a propósito que lo usa Loki, a la gente que le gusta la mitología vikinga, ¿ya? Y en ese sentido, hay diferentes tipos de muérdagos según los árboles a los cuales parasita, y en algunos laboratorios antroposóficos se utiliza muérdago de manzano, muérdago de pino, muérdago de abeto, y en otros laboratorios se agrega también el muérdago, por ejemplo, del populus, que es ¿cómo se me olvida? El de álamo, de Crataegus, que es pino. ¿Qué más? Hay otros más también. Entonces, en ese sentido, hay un correlato entre el tipo de árbol que se parasita con la función energética de ese muérdago también. O sea, hay muérdagos que son más para hombres o para afecciones masculinas, para afecciones femeninas, y también hay un correlato astrológico asociado a aquello a propósito del muérdago, digamos. Pero eso es muérdago, estamos hablando de una sola. Mira, quería hacer una acotación con respecto a dos temas. Uno, vivencial, que yo estudié medicina en la Universidad de Concepción, y allí en el parque de la universidad y también en el parque de Valdivia pasa lo mismo, en la universidad, tienen una verdadera selva, y nosotros nos tirábamos al pasto a estudiar y vivíamos. Y también, lo otro que quiero decir fundamentalmente es que al conectarte con la naturaleza también te conectas con la cronobiología. La cronobiología es el tiempo que uno tiene para estar activo y el tiempo que tiene para disminuir su sistema nervioso simpático, lo cual estamos hoy día con el estrés de la tecnología o el estrés digital o la pantalla electrónica, estamos alterando la cronobiología, y en este momento es lo que nos está produciendo más obesidad en Chile. La alteración de la cronobiología, quizás no tanto la comida, también dos cosas, es la falta de ejercicio y la alteración de la cronobiología. Si tú comes después de las 11 de la noche, o sea, vas a subir de peso aunque no hayas comido una caloría más. Entonces, eso es así, por eso es que las enfermeras también que hacen turno engordan y tienen más cáncer. O sea, en realidad, al ponernos a tono con la naturaleza, tenemos que ponernos a tono con los ritmos de la naturaleza. No solo esperar de la planta, sino que nosotros meternos en el ritmo de la naturaleza. Comprometernos, involucrarnos con la naturaleza. Y esa es la temática. No solo basta ir a mirar, es una involucración con mi ser, sentirme libre allí, sentirme pleno allí. Esas son las cosas que quería decir. Sí, pues, qué bonito, qué interesante, qué provocador y qué importante acoger este espacio y estas necesidades y en su defensa también, pues, como el valorar muchas veces
hay tanta necesidad como de tener más hospitales, de tener más tecnología, de tener más cosas para recuperar los daños que nos hacen las cosas de las que nos vamos alejando sin siquiera darnos cuenta de que nos afectan. Cosas como el horario, de pronto, que uno pierde los horarios, uno pierde los árboles, uno pierde de alguna manera la fuerza de la vida. Entonces, qué importante. Acá queda espacio todavía para si hay más preguntas ahí de los asistentes. Saludar a quienes nos comparten con nosotros en directo, a Alejandro Chacón, Andrea Madaune, Constanza Miranda, Hilda Gacitúa, Ilse Sánchez, Juana Tarifeño ahí, algunas amigas que han estado ahí en el curso de astrología, a Karen, a Mane Jovia, que nos ha acompañado varias semanas, al igual que Sergio Castillo, a la profe Nata, a Oscar, ahí que tú saludabas también. No sé si les gustaría preguntar algo, compartir con nosotros en este tiempo que nos queda. Aquí estamos todos aprendiendo. Acá Gilda dice así, soñemos con un proyecto así, hospital y bosque. Sí. Hay esa imagen de Nueva York, me dejaste loco, ahí voy a ir a buscar fotos. Sí, hay otro que está, hay un chico, o sea, un chico digo yo porque yo soy mayor, pero es Gonzalo Villar, que hace Chikun en el parque del Mar del Plata, del Hospital Mar del Plata. Todos los días tiene una clase de Chikun en el Hospital de Mar del Plata, Gustavo Villar. Y yo he conversado a veces con él, es un tipo que sabe mucho. Es un kinesiólogo, me parece, o profesor de gimnasia al menos, pero sabe una barbaridad, tiene un libro recién publicado, que hace clase ahí en el Mar del Plata, pero no hay otros hospitales así que son tan abiertos. Yo traté de hacer algo cuando estuve 2 años en la parte del hospital de rehabilitación de Peña Blanca, en la parte de dirección, pero eran tantos los conflictos a que nos vimos expuestos que en realidad lo único que alcancé a hacer es 70 clases de biodanza. Eso sí, pude hacer 70 clases de biodanza en un grupo de lesión cerebral. Eso sí pudimos hacerlo, pero no mucho más, ¿no? Y también en Tomé hice varias clases con los enfermos de Parkinson, más o menos deben haber sido unas 20 clases con a las personas con enfermos de Parkinson y al grupo también del Price. La primera clase que hice al grupo de Price de Tomé fue del perdón. Una clase de biodanza del perdón fue fantástico. El psicólogo me decía que no me metiera con ese tema y los participantes, que eran viejos duros, varios dirigentes sindicales, etcétera, quisieron clases y después querían presentarse para el día del hospital, una exposición. Yo le dije que no era para exponer eso, no era una obra de teatro, sino que era una vivencia. Pero vi que podíamos tener cosas que realmente son potentes y que no están incorporadas. Ahora, el último artículo que yo leí es que el efecto placebo funciona aunque uno sepa que es placebo. El efecto placebo, y en el último trabajo que leí hace 15 días, dice que sabiendo incluso que el placebo igual funciona. Mira, ahí entendí una cosa, ¿tú eres profesor de biodanza? ¿Eso entendí? ¿O organizaste un taller de biodanza que lo hacía otra persona? No, yo soy soy facilitador y también profesor para formar profesores de biodanza. O sea, es otra categoría superior. Yo he ido a hacer unas clases a Italia, a Buenos Aires, a Mendoza.
siempre estoy... Nos comentaba Oscar que en cuarentena podemos ahí trabajar con los niños jugando a hacer árbol y a hacer bosque, irlos conectando también. Extraordinario. La dimensión. Abrazar a los bosques, abrazar a los árboles. Los chinos en el Qigong hacen funcionar la energía como la pequeña órbita o la gran órbita, ¿no? Que hay en el cuerpo, también la hacen funcionar con el árbol, ¿no? La energía mía con la del árbol, etcétera. Y entonces eso está de alguna manera validado por la disciplina de los chinos, incluso de 3.000 años antes, ¿no? de nuestra era. Sí, qué bonito. Ahí Sergio, ahí no está muy bien acompañado, Sergio, lo vemos. Así lo veo. Acá en la distancia. Ahí, así lo veo. Está en Con nieto. Un nieto con aspiraciones. Mira qué cosa más linda. Es la última. Eso es lo que tú crees. Es la última de ahora, después. Ahí mismo. Nadie sabe. Quedan 4 minutitos. Sobre niños con diagnóstico de Asperger, si sabe alguna cosita respecto del Asperger y los bosques, Fernando. Mira, no directamente. Sé que hay algún trabajo, yo no lo he leído, te lo digo francamente, hay algunos trabajos, pero lo que más hay cercano es no tanto a los bosques mismos, sino que al contacto con los animales. Por ejemplo, el caballo, los perros, que es naturaleza. Por otro lado, o sea, los animales que son de la naturaleza, no los animales que se han humanizado en el departamento, ¿ah? Porque ahora existe la moda de humanizar a los animales en el departamento. Eso no tendría estoy ese hablando de los animales que son naturales. ¿Ah? Sí, eso está bonito. ¿Ahí algo pasó, Andrés? Ahora no hay, ahí volvió Andrés. No sé si quieres comentar algo, Andrés. Ya estamos avanzando hacia el cierre. Sí, nos quedan 2 minutitos solamente. No, nos quedan 2 minutitos. Lo que pasa es que yo estoy sorprendido porque, pucha, Diego, tú que no me contáis nada, pues. ¿Ah? No, yo siempre te cuento. No, tú me decís que la habla de puro sueño nomás, pues. No nada de puro sueño. Tú tenías. Sueño nomás, po. Y mira, hace Watsu. Mire, fíjate que yo tuve la posibilidad de estar en un encuentro de terapias acuáticas en Panqui hace años atrás, que fuimos, ¿te acuerdas, Diego, que fuimos para allá? Cuando fuimos ahí, subimos el cañi y estuviste ahí en un bosque Watsu. Esa es como la experiencia total. Exactamente, me tocó conocer el Watsu, me tocó conocer un poco el Aqua Dance a propósito, el Aqua Relax también a propósito, y la biodanza. Por eso imagínate los tesoros que trae Fernando, pues. Así que da para conversar en otro momento sobre otras disciplinas también que trabajan, ¿no? Hay otra parte que me acordaba ahí, mi compadre querido, que es Oscar, que nosotros también, al estar en contacto con la naturaleza, también estamos en contacto con la microbiota. Todo lo que es, de alguna manera, los gérmenes que nos ayudan a vivir en la vida, todo el principio biocéntrico que es esta esfera donde nosotros estamos insertos en el alma vital, por decirlo así, del ser humano, incluye lo que respiramos, los bichos que respiramos y los bichos que tragamos con los alimentos, y indudablemente que una de las cosas caóticas lo que está pasando es que todos los alimentos hoy día tienen preservantes y otros elementos que disminuyen la degradación de los alimentos. Y nosotros, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo tiene que destruirlo para poder sacar la energía. Y nosotros tenemos los alimentos con antidestructores. Entonces, los tenemos encapsulados y resulta que estamos
una situación caótica, ¿ah? Y desinteligencia, ¿ah? Una desinteligencia. Una desinteligencia brutal. Ay, se nos fue el tiempo ya. Oh, sí, agradecer. Ahí yo te dejo cerrar a ti, Andrés, que estás tan impresionado. Yo estoy feliz. Agradecerte, Fernando, y agradecer a todos quienes nos acompañaron en este miércoles. Un saludo también a quienes disfrutan de este espacio de manera diferida. Y nada, pues muy agradecido, Fernando, muy contento. Sí. Y me voy con muchas cosas que pensar, que considerar, pues. Algunas cosas que ya habíamos conversado antes y cosas nuevas. Así que ahí le dejo la palabra a Andrés y después queda el espacio para que tú cierres con lo que quieras compartir. Así que buenas tardes y muchas gracias. Y nos vemos el próximo miércoles en otro Intersubjetivo. La próxima semana nos va nos va a acompañar el doctor Nicolás Soto para contarnos un poco de alimentación basada en ciencia. Así que ahí, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. Buenas tardes. Perfecto, cerramos. Sí, ahora de que tenemos el asunto del sueño después. O sea, claro, tenemos la clase de sueño ahí el sábado 5 y vamos a hacer, también invitarlo, el próximo sábado vamos a tener una conversación sobre sueño con Fernando ahí específicamente en el marco de un curso de sueño que se llama Curso Buen Dormir. Bienestar y salud. Dormir.cl. Y en ese marco se va a hacer una conferencia sobre higiene de sueño y cuarentena. Así que ahí nos vamos a encontrar nuevamente con Fernando y quedan todos invitados. Ahí la despedida es tuya, Andrés. Sí. Oye, nos faltó preguntarle cómo se llama el pavo real a propósito. Si no lo hice hoy día, lo puede decir en otra ocasión. No, sí. Pero después vemos esa parte, ¿ah? Bueno, te vamos a invitar, yo te aseguro que te vamos a invitar de nuevo porque me gustaría mucho que habláramos sobre terapias acuáticas a propósito, que es otro tema fascinante, claro, para trabajar. También tuve la posibilidad de hacer biodanza acuática, fue una experiencia maravillosa. Realmente podemos hablar sobre eso. Entonces, bueno, te damos las gracias por estar acá, por compartir tu conocimiento, tu experiencia, tus historias, que debes tener historias geniales para compartir en realidad. Muchísimas gracias por eso. Estamos con el Sol, perdón, con Venus en Cáncer en este momento a propósito, que es la energía del amor y la familia. Así que esta sensación de bosque y protección va muy en concordancia con esa energía. A Venus en Cáncer, aprovechemos de conectarnos con la sensación de cuidado, la sensación de cobijo, la sensación de un bosque que nos cuida y nos protege. Con esto terminamos el Intersubjetivo de hoy. Me despido de todos y de todas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con un programa nuevo. Hasta pronto. Bien, muchísimas gracias. Esperamos seguir disfrutando de la vida, de todo. Muchas gracias, un abrazo. Ivo, Andrés, Oscar, Mane, etcétera. A todos, Sergio. A todos.